Hola amigos, ¿cómo están? Venimos en una edición más a mostrarles el desafío TPA 2019. Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andamos? Prácticamente le damos un buen DBT de lo que era el rally, de lo que se venía la penúltima fecha del Team Pura Adrenalina, el desafío TPA. ¿Vos corriste esa carrera, Sofi? Sí, esta carrera se corrió en Villarrica, corrí, salí quinta en la general y tercera en mi categoría. Excelente. Le queremos agradecer a Qué Chévere también, que la otra vez estuve por su local. Antes de irnos a imágenes, Empezaste con tus nuevos looks. Sí, así mismo. Y ¿qué tal si nos vamos al video de la carrera? Vamos a ir a ver la previa de cómo se venía encendiendo los motores para lo que se venía este gran rally de 45 kilómetros de puro rally por todo el desafío de Villarrica Cordillera. Y así veíamos el lindo paisaje de lo que era, de lo que es Cordillera, lo que es Huituruzú. Parte de ese gran circuito también se corrió el Nacional de XCO y esta vez le tocó darnos una primicia de lo que se venía entrecortando circuitos para darnos lo que era el rally de Team Pura Adrenalina. Qué bueno, Sofi. Vos sabés, algo que se disfruta demasiado siempre, aparte de la carrera, siempre es el viaje placentero y ir viendo nuestro hermoso paisaje. Eso no tiene precio. La verdad que no tiene precio, y vemos también a los chicos haciendo un poco la previa, que también disfrutamos entre cada competencia, los estiramientos, el saludo entre cada corredor, que a pesar de todo somos todos amigos de vuelta. Y también las entregas de dorsales, y también vamos a retirando los dorsales para ir acomodándonos para la línea de largada. Todo el ritual que se hace antes de cada competencia. Se extraña, querido compañero, se extraña. Ya queremos volver también de paso a cada competencia. Es un lindo lugar, que prácticamente el lugar prestado que los chicos de Villarrica, de la región Ursi, ahí le vemos también al presidente del 2019, que se lució con cada presentación en cada carrera de lo que fue la región Ursi. Y Timio, que no puede faltar. Timio es uno de los cronometrajes más puntuales que nosotros hemos tenido en todo el año. Para lo que venía en cada carrera, Timio estaba presente.
Allí se ve la previa de cómo se iba saliendo prácticamente de la línea largada, el 3-2-1 que también queremos recordar de vuelta. Y como siempre a tope, salimos como se dice, queriendo ganar y queriendo estar siempre entre las primeras fugadas. ¿Y qué tal el nivel de las damas en esta competencia, Sofi? Vos que me dijiste que saliste quinta, ¿qué tal tu desempeño en esta competencia? Y la verdad que estuvo bastante duro, porque de principio a fin la montaña se lució, nos dieron bastante, nos dolió las piernas, nos faltaba aire, de todo un poco, pero el nivel bastante bueno porque las chicas venían ya teniendo una linda carrera también de la nacional, entonces ya venían, casi todas venían con un buen desempeño de entrenamiento. Samira fue la que ganó en la general y que prácticamente nos basureó en pocas palabras lo que era en tiempo. Creo que nos sacó como 2 a 3 minutos y llegó sola, y fue lo que más me gustó de mi compañerita de equipo, que siendo aún junior, a todas las damas del elite nos dejó bastante lejos. Sí, es muy confortable verle a las chicas, ¿verdad? Cada vez entrenando más, cada vez invirtiéndole un poco más de tiempo a todo lo que es la competencia, y ver la evolución en sí de todas las damas, porque en un tiempo para acá se ve esa mejoría. Claro que sí, se ve, se nota en cada competencia, pero es más que nada disciplina y constancia, y queremos ahora seguir con esa disciplina para que podamos ir surgiendo un poco más de lo que es el mountain bike en dama. Bueno, llegamos al final del programa, Sofi. Le queremos agradecer a E-Cycle por siempre estar acompañándonos en cada programa. No se olviden que tienen la página de online, que es www.ecycles.com, que prácticamente ahí puedes hacer todas tus compras y te llevan como delivery también al lugar de destino donde vos estás haciendo tus compras. Excelente, Sofía. Aparte de eso, también tenés más variedades ahora, más colores, modelos nuevos, y hay que aprovechar porque se terminan rápido. Claro que sí, todas las ediciones ya van, la gente va usando cada vez más sus bicicletas, y estamos muy orgullosos de que Vamos en Bici sea también vamos a decirle, un estilo de vida para lo que va a ser acá Paraguay, ¿verdad? Aparte de eso, también del crecimiento de la movilidad en bicicleta, la gente quiere tener su bicicleta linda, que ande bien, entonces también aprovechar y llevar al servicio técnico de Cycles, que es de primerísima. También te quiero comentar que Royal Beauty Spa sigue con variados descuentos. No te olvides de entrar en la página del Instagram, de seguir a la página, y así cada vez te vas enterando de todas las promociones que tiene mes y semana tras semana. Así que te invito, amigo, suscríbete a nuestro canal
y seguirnos en todas nuestras redes. ¿Cómo estamos, Sofi? Estamos en Ciclismo Paraguay y Facebook Live, que también están pasando los programas, así que puedes hacerte un reencuentro y puedes volver a revivir cada TBT que te vamos pasando los viernes. Súper, nos vemos la próxima.